tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Buenas tardes, señoras, diputadas que se encuentran presentes, así como a la ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes plataformas virtuales. Estamos hoy reunidos en el Salón Luis Eberto Castillo del Recinto Legislativo con el objeto de llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Solicito a la diputada secretaria Leticia Esther Varela Martínez proceda a pasar lista de asistencia y nos informe si existe el quórum legal para dar inicio. Sí, buenas tardes. Se escucha el micrófono. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, mis compañeras, a los que nos están viendo en los medios digitales, muy buenas tardes. Por instrucciones de la Presidencia se procederá a pasar lista de asistencia. Diputada Margarita Saldaña. Presente. Diputado Alberto Urincho. Diputada Leticia Varela, la de la voz, presente. Diputado José de Jesús Martín del Campo. Diputada Lisette Clavel Sánchez. Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta. Diputada Presidenta, se tiene un registro de 4 diputadas presentes, integrantes de la comisión, por lo tanto, se cuenta con el quórum legal requerido para iniciar la sesión. Muchas gracias, diputada secretaria. Teniendo el quórum legal y siendo las 14:59 del día 14 de diciembre de 2020, damos inicio formal a la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. En razón de que ha sido distribuida conjuntamente con la convocatoria y publicada en la Gaceta Parlamentaria para los fines de máxima publicidad y transparencia, le solicito a la diputada secretaria poner a consideración de las diputadas presentes si es de dispensarse la lectura del presente orden del día. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si hay alguna diputada que esté en contra de dispensar la lectura del orden del día. ¿No hay algún otro diputado en contra de dispensar la lectura del orden del día? Presidenta, se aprueba por unanimidad la dispensa. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, le solicito someter a votación la aprobación del orden del día. ¿Hay alguna diputada que esté en contra de aprobarse el orden del día? No siendo así, se aprueba por unanimidad, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Continuamos con el numeral número 3 del orden del día. En razón de que ha sido distribuida conjuntamente la convocatoria, le solicito a la diputada secretaria poner a consideración del Pleno si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior con fecha 10 de diciembre de 2019. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta, ¿hay alguna diputada que esté en contra de dispensar la lectura del acta de la sesión anterior? Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En consecuencia, le solicito a la diputada secretaria someter a votación la aprobación del acta de la sesión anterior. Se pregunta si hay alguna diputada que esté en contra de aprobar el acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de fecha 10 de diciembre de 2019, cumplida la instrucción, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Le solicito pasar al siguiente punto del orden del día. El punto 4 del orden del día es consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. ¿Alguna diputada desea hacer algún comentario? No habiendo comentario respecto a la versión estenográfica, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Procedamos a discutir los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del orden del día, siendo la lectura, discusión y en su caso aprobación de informes de la comisión, por lo que se solicita la dispensa de la lectura de los informes debido a que estos fueron distribuidos con anterioridad. Por instrucciones de la Presidenta se pregunta si hay alguna diputada que esté en contra de dispensar la lectura del informe del primer trimestre del segundo año legislativo, informe del primer receso del segundo año legislativo, informe del segundo trimestre del segundo año legislativo, informe del primer semestre del segundo año legislativo, informe del tercer trimestre del segundo año legislativo, informe del segundo receso del segundo año legislativo, informe del cuarto trimestre del segundo año legislativo,
informe del segundo semestre del segundo año legislativo y el segundo informe anual, todos de la Comisión de Asuntos Laborales, de Trabajo y Previsión Social. Los que estén en contra, sírvanse a manifestarlo de viva voz. ¿No hay algún diputado que esté en contra de dispensar la lectura de los informes relacionados en los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del orden del día? Diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. Se informa que se recibió de parte de la diputada Lizeth Clavel Sánchez observaciones a los informes, las cuales ya fueron incluidas. Gracias, ministra. Por lo que pregunto a los asistentes si hay alguna diputada o diputado que quiera hacer alguna otra observación. No existiendo alguna observación adicional, en consecuencia le solicito a la diputada secretaria someter en un solo acto la votación para la aprobación de los informes relacionados con los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del orden del día. Se pregunta si hay alguna diputada que esté en contra de aprobar los informes relacionados en los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del orden del día. Los que estén en contra, sírvanse a manifestarlo de viva voz. Diputada Presidenta, no haya alguna diputada que esté en contra. Se aprueban por unanimidad los informes relacionados en los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del orden del día. Cumplida la instrucción, Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Procedamos a discutir el punto 14 del orden del día, siendo la lectura, discusión y en su caso aprobación del Plan de Trabajo Anual para el tercer año legislativo. Por lo que se instruye a la diputada secretaria a solicitar a los presentes la dispensa de la lectura del mismo, debido a que este fue distribuido con anterioridad. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si hay alguna diputada que esté en contra de dispensar la lectura del Plan de Trabajo Anual para el tercer año legislativo de esta comisión. Los que estén en contra, sírvanse a manifestarlo de viva voz. No hay alguna diputada que esté en contra. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del Plan de Trabajo Anual para el tercer año legislativo. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada. Está a discusión el Plan de Trabajo Anual para el tercer año legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. ¿Hay alguna diputada que desea tomar la palabra? No habiendo alguna diputada que desee tomar la palabra, le solicito amablemente a la secretaria tomar la votación. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si hay alguna diputada que esté en contra de aprobar el Plan de Trabajo Anual para el tercer año legislativo de esta comisión. Los que estén en contra, sírvanse a manifestarlo de viva voz. Diputada Presidenta, no hay alguna diputada que esté en contra. Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo Anual para el tercer año legislativo. Cumplida la instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Le solicito dar lectura al punto 15 del orden del día. Siguiendo el orden del día, el punto 15 es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 45, 280, fracción segunda y octava, 16º transitorio, segundo párrafo, se adiciona un párrafo segundo y se recorre el subsecuente del artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sí, nada más hago la corrección, diputada, es 208. 208, perdón, para que quede no, la versión 280. 208, fracción segunda y octava. Muchas gracias. Gracias. Diputadas, este dictamen se propone en sentido positivo respecto de la iniciativa presentada por el diputado José Aboy Pizarro, la cual tiene como propósito brindarle certeza a los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los trabajadores al servicio del Estado para que, al tramitar su jubilación y pensión, no demore y no sea compleja su gestión, por lo que la dictaminadora consideró que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es, por mandato supremo, de una facultad legislativa exclusiva del Congreso de la Unión. En tal virtud, resulta pertinente la propuesta de iniciativa como la plantea el diputado Fernando José Aboy Pizarro. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de los presentes y está a discusión el mismo,
¿Alguna diputada tiene alguna observación que hacer? ¿No? Muy bien. No habiendo quien haga uso de la palabra, se recogerá la votación para saber el sentido del voto de cada uno de las diputadas presentes. Empezamos con la diputada. Sí, se pregunta a los presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se les solicita a las diputadas y diputados mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o abstención. Bueno, diputada Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lisset Clavel, a favor. Varela, en pro. El resultado de la votación es la siguiente, diputada presidenta, 4 votos a favor. Se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En consecuencia, le solicito continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente orden del día es el punto 16, siendo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. Gracias. Al analizar la propuesta de iniciativa que se dictamina, es evidente que está limitado a un máximo de 15 la posibilidad de que el trabajador labore horas extraordinarias, siendo que actualmente los preceptos de la Ley Federal del Trabajo no imponen un techo, es decir, conforme al artículo en vigor, el trabajador de manera no obligatoria puede decidir laborar horas extraordinarias adicionales y sin límite establecido, siendo compensadas con un 200% más de la jornada ordinaria. Ello significa una alternativa para el propio trabajador de obtener un ingreso extra cuando por sus circunstancias económicas, personales o familiares lo necesite. La propuesta que se analiza estaría menguándole esa posibilidad no al empleador, sino al propio trabajador. Al ser los derechos laborales derechos humanos, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, aplicando el principio de progresividad, por lo que en caso de tratarse de la posibilidad de contar con una alternativa a voluntad del trabajador de elaborar horas extraordinarias que serán retribuidas con el 200% más del salario que corresponderá a las horas de la jornada, como lo estipula el artículo 68 actual de la Ley Federal del Trabajo. La dictaminadora recibió las observaciones hechas por el diputado proponente y comparte su preocupación en el sentido de que es de la mayor relevancia a la salud de los trabajadores. En tal sentido, considera que ésta debe atenderse ante cualquier exceso de actividad laboral mediante la implantación de políticas laborales preventivas y de atención oportuna para garantizar el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Por tanto, se propone su desechamiento. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de los presentes y está a discusión. ¿Alguna diputada quiere hacer uso de la palabra al respecto? ¿No? No habiendo quien haga uso de la palabra, se recogerá la votación para saber el sentido del voto de cada uno de los diputados. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se les solicita mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o abstención. Muchas gracias. Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lisset Clavel, a favor. Varela, en pro. El resultado de la votación es la siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Le solicito continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto 17 del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación laboral. El presente dictamen sobre la propuesta de iniciativa del diputado José Martín Padilla Sánchez tiene como finalidad regular y precisar en la Ley Federal del Trabajo que regulan la subcontratación outsourcing para reducir las desigualdades de trabajadoras y trabajadores que se encuentran sujetos a ese régimen laboral,
La comisión dictaminadora comparte los motivos que animan la propuesta de iniciativa que se analiza y observa que efectivamente se trata de un ordenamiento legal de carácter federal y resuelve aprobar la remisión a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con modificaciones. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de las presentes y esta discusión, ¿alguna diputada quiere hacer uso de la palabra? ¿No? No habiendo quien haga uso de la palabra, se recogerá la votación para saber el sentido del voto de cada uno de las diputadas presentes. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se solicita a las diputadas mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Diputada Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lisette Clavel, a favor. Leticia Varela, en pro. El resultado de la votación es la siguiente: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen, cumplida su instrucción de diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Siguiendo el orden del día, el punto 18 es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. El presente dictamen a la propuesta de iniciativa presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez tiene como propósito establecer que al subcontratista que, derivado de una emergencia sanitaria por la epidemia de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, rescinda las relaciones laborales con sus trabajadores, se le imponga una multa equivalente de 5,000 a 10,000 veces la unidad de medida y actualización. Esta dictaminadora observa que efectivamente se trata de un ordenamiento legal de carácter federal y plantea que en materia laboral no se trata de una mera diferencia de términos hablar de emergencia sanitaria o contingencia sanitaria, sino de los efectos jurídicos, ya que la Ley Federal del Trabajo regula el supuesto de la contingencia sanitaria. En cambio, el Consejo de Salubridad General emitió una emergencia sanitaria que, en consecuencia, no es jurídicamente dable aplicar los contenidos que la referida ley prevé para una contingencia sanitaria, ya que al momento no la ha emitido dicho Consejo. De los argumentos y fundamentos vertidos en este análisis, aunado a que las previsiones normativas aplicables no se refieren únicamente a la figura de subcontratación, sino a toda relación de trabajo, esta comisión dictaminadora considera improcedente que se multe a quienes sean contratistas bajo la figura de subcontratación, menos aún cuando se trata de situaciones de fuerza mayor reconocidas por el propio Consejo de Salubridad General y, por tanto, se propone desecharlo. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de los presentes y esta discusión. ¿Alguna diputada tiene algún comentario que hacer? No habiendo ninguna diputada que haga uso de la palabra, se procede a recoger la votación para saber el sentido del voto de cada una de las diputadas. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se le solicita a las diputadas mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Diputada Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Clavel, sí. Leticia Varela, en pro. El resultado de la votación es la siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen, cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Sigamos con el siguiente punto del orden del día. A continuación se dará lectura al punto 19 del orden del día, siendo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132, fracción 27 bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado. Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
Muchas gracias, diputada secretaria. El presente dictamen comparte el planteamiento de la jefa de gobierno en que el reparto de las tareas de crianza y cuidado deben ser igualitarias e involucran el derecho de toda persona a cuidar y ser cuidada, por lo que la reforma planteada establece aumentar de 5 días a 45 días naturales después del nacimiento o adopción del infante como derecho a los varones trabajadores, tanto de la industria privada como de los trabajadores, a los trabajadores del Estado. Con ello se contribuirá a la distribución equitativa de las tareas, cuidado, educación y desarrollo de las hijas e hijos y principalmente a la igualdad de hombres y mujeres para ejercer plenamente la paternidad. Esta dictaminadora resuelve aprobar la reforma del artículo 132, fracción 27 bis de la Ley Federal del Trabajo y adicionar el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de los presentes y está a discusión alguna o algún diputado. Bueno, ¿alguna diputada tiene algún comentario que hacer al respecto? ¿No? No habiendo ninguna diputada que desee hacer uso de la palabra, se procede a recoger la votación para saber el sentido del voto de cada una de las diputadas presentes. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se les solicita a las diputadas mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lizeth Clavel, sí. Leticia Varela, en pro. El resultado de la votación es la siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto 20 del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a este honorable Congreso de la Ciudad de México a suscribir convenios de colaboración con las autoridades laborales locales y federales a efecto de apoyar el empleo de personas jóvenes. Muchas gracias, diputada secretaria. Los diputados promoventes señalan que su propuesta busca la cooperación de diferentes autoridades para la implementación de acciones encaminadas a alejar a jóvenes del desempleo y acelerar su preparación para las actividades productivas en beneficio de este sector y del crecimiento económico nacional. Con motivo de la contingencia sanitaria, el sector privado se ha visto imposibilitado para poder generar nuevos empleos y en el Congreso de la Ciudad de México la situación continúa siendo compleja debido a la necesidad de armonizar, por un lado, la actividad parlamentaria considerada como esencial y por el otro, proteger la vida y la salud de las y los trabajadores a quienes se les han flexibilizado sus condiciones laborales, estableciendo para ello restricciones al trabajo presencial e implementando mecanismos para que puedan realizar sus funciones desde su hogar en la medida en que sus posibilidades lo permitan. Reanudando actividades, las labores del Congreso se intensificarán, por lo que habrá de estar en condiciones plenas para sacar adelante la carga de trabajo, y esta dictaminadora propone aprobar el punto de acuerdo y exhortar al Honorable Congreso de la Ciudad de México a suscribir convenios de colaboración con las autoridades laborales local y federal a efecto de apoyar el empleo de las personas jóvenes. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de los presentes y está a discusión. ¿Alguna diputada quiere hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, se recogerá la votación para saber el sentido del voto de cada una de las diputadas presentes. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se les solicita a las diputadas mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lizeth Clavel, a favor. Varela, en pro. El resultado de la votación es la siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Continuamos con el orden del día. Enseguida se dará lectura al numeral 21 de la orden del día, siendo el análisis, discusión
y en su caso aprobación del proyecto de dictamen a la propuesta con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice un programa para apoyar a los comerciantes como personas no asalariadas. Gracias, diputada secretaria. La proposición con punto de acuerdo propuesta por el diputado Tonatiuh González Case tiene por objeto exhortar a la jefa de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones implemente un programa de apoyo para las personas trabajadoras no asalariadas, particularmente para los locatarios de mercados públicos, para quienes comercian en concentraciones, tianguis, vía pública, pequeños comerciantes, así como para choferes de transporte público individual o colectivo. Lo anterior derivado de la situación económica que priva en el país y particularmente en la Ciudad de México debido a la pandemia generalizada por el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, que por su alto nivel de contagio hace necesario que, como medida preventiva de la mayor eficacia, las personas deban quedarse en sus domicilios. Esta dictaminadora valora que el Gobierno de la Ciudad de México ha atendido algunas solicitudes de personas desempleadas a través del programa El Seguro de Desempleo, pero de acuerdo con los lineamientos de este, es solo para personas que perdieron su trabajo, un trabajo formal, no para aquellos que obtienen sus ingresos a través del autoempleo, por lo que se propone su aprobación. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a su consideración de los presentes y está a discusión. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Sí, yo. Diputada Clavel, tiene Sí. el uso de la palabra. Muchísimas gracias, diputada presidenta. En este dictamen tengo una preocupación respecto al procedimiento, porque si bien el tema de los trabajadores asalariados en el artículo 3 del reglamento para trabajadores no asalariados enumera muy específicamente quiénes deben de ser considerados trabajadores asalariados y no, lo cierto es que los locatarios de mercados o tianguis no están dentro de este listado. Este reglamento está particularizando la propuesta de exhorto está particularizando las poblaciones objetivo e integra a los locatarios. Si nosotros hacemos esto, estaríamos de facto reconociendo a estos trabajadores como no asalariados, es decir, a los locatarios de mercados, y son comerciantes, no necesariamente son trabajadores. Por otro lado, si bien es cierto también la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas ya aprobó el dictamen para la ley el ejercicio del comercio y el trabajo en vía pública, el mismo no se ha presentado al Pleno. Entonces, podríamos estar haciendo en los hechos algo que todavía no está aprobado porque no son trabajadores no asalariados los locatarios. Entiendo la importancia de darles los apoyos, pero ha habido también programas específicos para ellos. Entonces, no sé si pudiésemos modificar el exhorto para que quedara únicamente a estos trabajadores sin mencionar que son trabajadores no asalariados, porque no entrarían todavía hoy en esa categoría. Bueno, hay una propuesta de modificación. También usted quiere hablar, ¿verdad, diputada? Sí, Adelante. muchas gracias. Por supuesto que coincido plenamente con la diputada Clavel. Creo que nos estaríamos metiendo en un que no quedará muy claro este punto de acuerdo, y también creo que sería muy oneroso para la jefatura de gobierno. No sé si se hizo un plan económico, ¿no?, una propuesta económica, porque creo que sí nos meteríamos en problemas. También coincido con la diputada Clavel que es importantísimo el apoyo del gobierno a este tipo de trabajadores, pero no me queda igual muy claro en dos rubros exactamente lo que dijo la diputada Clavel y en el otro, en el económico. Es cuanto, presidenta. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Pues lo dejo a su consideración. Yo creo que primero votamos si se acepta o no, y si se acepta, bueno, la propuesta, ¿no? Una propuesta de redacción. Si no se acepta, pues si se desecha, pues ya se desecha todo, ¿verdad? Bueno, Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se le solicita a las diputadas y diputados mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. diputada Margarita Saldaña, a favor.
Paula Castillo, a favor. Lizeth Clavel en contra. Varela en contra. Estamos entrampados. El resultado de la votación es la siguiente, diputada presidenta: 2 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. No se aprueba el dictamen, o si alguien nos puede ayudar en el empate. ¿Qué se hace en caso de empate? Diputada presidenta, yo sugeriría, si me permite, si mejor votamos que este punto de acuerdo se baje para una próxima sesión, para que no quede en el aire, ¿no? y que para mayor análisis, porque finalmente sí es un tema importante, de relevancia, pero para que quede claramente especificado. Si le parece y si me permite someterlo a votación, que derivado del empate y que en consecuencia que queremos ayudar este tema a estos trabajadores, se regrese a la comisión para su análisis, para un análisis mayor, como lo dice la diputada Clavel y una servidora. Me parece adecuado y también me parece muy oportuna la observación que hizo sobre que no hay una valoración presupuestal al respecto. Entonces, por mi parte, no hay inconveniente. Entonces, sometería a votación si es de bajarse el punto nuevamente a esta comisión para mayor análisis. Le solicitaría a las diputadas presentes decir de viva voz estar a favor o en contra de la propuesta hecha por la diputada Clavel y una servidora. Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lizeth Clavel a favor de la propuesta. Varela a favor. Diputada presidenta, 4 votos a favor de la propuesta de la diputada Clavel y una servidora. Diputada Varela. Muchas gracias. Por lo tanto, se regresa a la comisión para su análisis, para un mayor análisis y volverlo a poner a consideración de esta comisión. Diputada secretaria, le solicito dar lectura al punto 22 del orden del día. El punto 22 de la orden del día es el referente al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Fomento al Empleo para que brinde apoyo referente al programa emergente seguro de desempleo a locatarios del mercado Lagunilla número 1 que se han visto afectados por la suspensión de actividades no esenciales ante la emergencia SARS-CoV-2 COVID-19. Gracias. La comisión dictaminadora coincide con el diputado proponente, quien argumenta que entre las afectaciones con el confinamiento, los mercados públicos han disminuido notablemente su producción y venta de mercancías debido a casos de contagio y a los días sumamente críticos que se han vivido provenientes de la pandemia, reflejándose en la falta de productividad, poniendo en riesgo la economía de los participantes del sistema de abasto, pues no hay movimiento de mercancías, siendo el caso del mercado Lagunilla número 1, en donde las ventas han caído en un 80%, poniendo en riesgo los ingresos de más de 3,000 familias, un menoscabo por la emergencia sanitaria que tiene el país. Las razones que motivan la presente proposición continúan presentes en la convivencia social y se estima procedente la proposición, ya que la Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de los presentes y está a discusión. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, no habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a recoger la votación para saber el sentido de sus votos de cada una de las diputadas presentes. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se le solicita a las diputadas mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lizeth Clavel a favor. Varela en pro. El resultado de la votación es la siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Siguiendo el orden del día, le pido por favor que continuemos con el número 23, punto 23 del orden del día. Siguiendo el orden del día es el punto 23, siendo el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
de la Ciudad de México, doctora Soledad Aragón Martínez, para que en el ámbito de sus atribuciones incluya al programa Seguro de Desempleo como población vulnerable a las personas que perdieron su empleo formal e informal durante la emergencia sanitaria SARS-CoV-2, COVID-19 para el ejercicio fiscal 2021. El punto de acuerdo presentado por la diputada Leticia Estrada Hernández tiene como objetivo recomendar a la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo a que en el ámbito de sus atribuciones incluya el programa Seguro de Desempleo como población vulnerable a las personas que perdieron su empleo formal e informal durante la emergencia sanitaria SARS-CoV-2, COVID-19 para el ejercicio fiscal 2021. La dictaminadora coincide con la diputada proponente en los motivos que animan la presentación del punto de acuerdo, proponiendo a sus integrantes aprobarlo. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de las presentes y está a discusión. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, le solicito a la diputada secretaria tomar la votación correspondiente. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se le solicita a las diputadas mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Diputada Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Clavel, a favor. Varela en pro. Se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Siguiendo el orden del día, es el punto 24, siendo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social sobre el punto de acuerdo por el que el Honorable Congreso de la Ciudad de México hace un llamado a la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo y a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a fin de atender la problemática que padecen trabajadores y trabajadoras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas gracias, diputada secretaria. El propósito del dictamen al punto de acuerdo de la diputada América Rangel es proteger el derecho al trabajo reconocido en la Carta Magna y en el caso particular se respeten los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores sindicalizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes no han recibido el pago por concepto de utilidades, así como el pago de aguinaldo y gratificación anual, y evitar sean vulnerados sus derechos laborales. Esta dictaminadora considera que los trabajadores deben ser atendidos y orientados por ser quienes cuentan con las atribuciones legales para ello y que de proceder actúen el Tribunal Laboral competente con la guía de la Profedet, autoridad federal a la que este órgano de gobierno local le solicitará respetuosamente atender a las trabajadoras y trabajadores de acuerdo a su misión y facultades administrativas por lo que les solicito aprobar el dictamen con modificaciones. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de las presentes y está a discusión. ¿Alguna diputada quiere hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, le solicito a la secretaria proceda a levantar la votación correspondiente. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se le solicita a las diputadas mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lizeth Clavel, a favor. Leticia Varela en pro. El resultado de la votación es la siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto 25 es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la doctora Aide Soledad Aragón Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento del Empleo, y a la maestra Luz Helena Escobar, secretaria de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones informe a este Congreso respecto del presupuesto asignado en el programa del Seguro de Desempleo para el año 2020.
Muchas gracias, diputada secretaria. El propósito del dictamen derivado del punto de acuerdo presentado por la de la voz es contar con herramientas suficientes para realizar un análisis serio y adecuado que cumpla con el objetivo planteado de ayudar a quienes han perdido su empleo en la Ciudad de México. El problema de la pandemia puede prolongarse por unos meses más y que con toda seguridad la pérdida de empleos aumentará, por lo que las y los legisladores de la capital estamos obligados a tomar medidas que contrarresten de forma efectiva la problemática del desempleo. Toda vez que el documento se distribuyó con anterioridad, se pone a consideración de las presentes y está a discusión. ¿Alguna diputada quiere hacer uso de la palabra? No habiendo diputadas que quieran hacer uso de la palabra, proceda a recoger la Secretaría la votación para saber el sentido del voto de cada una de las presentes. Se pregunta a las presentes si es de aprobarse el dictamen, por lo que se les solicita a las diputadas mencionen su nombre y el sentido de su voto a favor o en contra o en abstención. Margarita Saldaña, a favor. Paula Castillo, a favor. Lizeth Clevel, a favor. Leticia Varela, en pro. El resultado de la votación es la siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Sigamos con el siguiente punto del orden del día. Diputada presidenta, el punto 26 del orden del día son asuntos generales. ¿Algún diputado o alguna diputada quiere hacer uso de la palabra? Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Agradezco a las diputadas presentes por su apoyo, asistencia y compromiso para llevar a cabo la presente sesión presencial en este salón Eberto Castillo de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, y a la ciudadanía que tuvo a bien seguirnos vía remota. Sin más asuntos que tratar y siendo las 15:39 del día 14 de diciembre de 2020, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.